Lo he titulado Nuestra naturaleza humana, porque vamos a tener hoy un estudio muy especial respecto a justamente cómo nos comportamos humanamente, cuál es nuestra naturaleza. Y yo te quiero dejar una pregunta muy especial para que vayas reflexionando en lo que leemos la bendita palabra de Dios. ¿Conoces verdaderamente lo que hay en tu corazón? Esa pregunta vamos a irla dilucidando en el estudio, pero vamos primeramente a establecer las bases bíblicas que vamos a tener el día de hoy a través de la lectura del libro de Levítico. Te pido que por favor abras tu Biblia y busques el libro de Levítico y vamos al capítulo 19 y 20. Y bueno, pues me voy a permitir leerlo para ustedes, pero por favor, si ya tienes tu Biblia a la mano, sigue con tu mirada la lectura del día de hoy. Y la palabra de Dios dice, este capítulo 19 habla acerca de las leyes de santidad y de justicia. Y dice la palabra de Dios, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán, porque santo soy yo, Jehová, su Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardarán. Yo, Jehová, su Dios. No se volverán a los ídolos, ni harán para ustedes dioses de fundición. Yo, Jehová, su Dios. Y cuando ofrezcan sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el día que lo ofrezcan y al día siguiente, y lo que quede para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se come el día tercero será abominación, no será acepto. Y el que lo coma llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová. Y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando cieguen la mies de su tierra, no cegarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, tu Dios. No hurtarán y no engañarán ni mentirán el uno al otro. No, y no jurarán falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuera sierva desposada con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, considérense como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años le será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas el quinto año comerán el fruto de él para que les haga crecer su fruto. Yo Jehová su Dios. No comerán cosa alguna con sangre. No serán agoreros ni adivinos. No harán tonsura en sus cabezas, ni dañarán la punta de su barba. Y no harán rasguños en su cuerpo por un muerto, ni imprimirán en ustedes señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardarán, y mi santuario tendrán en reverencia.
yo Jehová. No se vuelvan a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consulten, contaminándose con ellos, yo Jehová su Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con ustedes en sus tierras, no le oprimirán. Como a un natural de ustedes tendrán al extranjero que mora entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto, yo Jehová su Dios. No hagan injusticia en juicio, en medida de tierra, ni en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendrán. Yo Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Guarden pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y pónganlos por obra. Yo Jehová. Capítulo 20. Penas por actos de inmoralidad. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santifíquense pues y sean santos, porque yo Jehová su Dios, soy su Dios, y guarden mis estatutos y pónganlos por obra, yo Jehová que los santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre ustedes. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto y matarán a la bestia. Y si una mujer se llegase a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente y su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viviera su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guarden pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y pónganlos por obra. No sea que los vomite la tierra en la cual yo los introduzco para que habiten en ella, y no anden en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a ustedes les he dicho, ustedes poseerán la tierra de ellos, y yo se las daré para que la posean por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová su Dios, que los he apartado de los pueblos. Por tanto, ustedes harán diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia,
y no contaminarán sus personas con los animales ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales les he apartado por inmundos. Hablen pues, habrán pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Bueno, mis amados, justamente esta es la palabra de Dios. Y de aquí, pues estamos viendo ya parte de lo que verdaderamente venimos a hacer y a comprender de acerca de nuestra naturaleza humana. Fíjense bien, todos somos creados a imagen de Dios. O sea, todas las personas que hemos venido a este mundo somos creación de Dios. Los seres humanos somos capaces de actuar con gran amor, con valentía y hasta con heroísmo. Y no obstante, ninguno de nosotros, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, estamos libres de pecado. Entonces, retomando la primera pregunta, la pregunta que te dejé al inicio, ¿conoces lo que hay en tu corazón? ¿Verdaderamente conoces lo que hay en tu corazón? Bueno, pues hoy vamos a ver acerca de la naturaleza humana y su debilidad. Eh, nosotros podemos comprender fácilmente que todo pecado quebranta la ley de Dios y por lo tanto es grave, entendiendo que no hay pecados grandes o pequeños. Ujú. Eh, lo único que sí podemos ver es que algunos de alguna manera crean en nuestra cabeza ideas de grados de pecado, ¿verdad? En nuestra cabeza humana pensamos que hay algunos pecados peores que otros. Bueno, fíjense que el escritor del libro de los Proverbios nos explica eso mediante el uso del ejemplo de una persona que roba porque tiene hambre. Y sí, es cierto, se trata de algo equivocado, ¿verdad? Algo erróneo. A final de cuentas es un robo y hay un precio que pagar por ese delito. O sea, pero el escritor también dice que las consecuencias, por ejemplo, del adulterio, pues obviamente traen más gravedad, son mucho más graves que el hecho de una persona que roba por hambre. Y eso pues hasta lo podemos comprender muy fácilmente. Cuando una persona roba por hambre, tendrá que pagar el precio de su falta, ¿verdad? Pues a lo mejor solamente restituyendo lo que robó o en su defecto eh, eh, poniéndose a lo mejor hasta trabajar por el hecho del robo que cometió. Pero el que fue objeto de robo, el presa del robo, pues puede comprender muy fácilmente que lo hizo por hambre, que no lo hizo por un deseo de lastimar a alguien o de pasarse de listo. Simplemente es algo natural, ¿verdad? Que el hombre, cuando tiene una necesidad, sobre todo en esa área del hambre, de la sed, pues puede llegar hasta esos niveles. Pero, por ejemplo, el adulterio, pues el adulterio trae consecuencias muy graves, mis amados. Conducen al oprobio, ¿verdad? Conducen a los celos, conducen hasta la venganza y hasta la destrucción de vidas, particularmente, pues obvio, la de los adúlteros mismos, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que es una imprudencia el que anda con una mujer ajena y el que lo hace, pues empieza a autodestruirse y tendrá que afrontar en muchas ocasiones golpes, ofensas, señalamiento y no habrá nada que borre esa deshonra que cometió. ¿Por qué, mis amados? Porque los celos desatan la furia del esposo, obviamente, ¿verdad? O de la esposa. Y ya sea el esposo o la esposa ofendida, pues no perdonará en el día de la venganza. Y esa es la naturaleza humana que no ha cambiado a lo largo de toda la historia. Luego de miles de años que hemos transcurrido como seres humanos en la faz de la tierra, desgraciadamente todavía seguimos como humanidad cometiendo este tipo de ilícitos. ¿Ah? Y yo quiero decirles que, miren, no hay nada malo en el sexo, no hay nada malo en el dinero. El grave problema es que hay muchas tentaciones que rodean esas
ambas realidades. Varias de las leyes de lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, fueron desarrolladas, mis amados, para poner límites en torno a estas realidades, salvaguardando la utilización adecuada del sexo y del dinero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios tiene que ponernos límites? Porque desgraciadamente la naturaleza humana está influenciada por el pecado para no sujetarse propiamente. Hace poco tiempo me hacía una pregunta una persona que atendía con nosotros los devocionales, que por qué Dios nos había puesto justamente en esa condición de, de darnos el libre albedrío, como si después Él pudiera ver que fallamos porque Él sabía que íbamos a fallar y que Él se estuviera burlando desde arriba, ¿no? Y viendo a los hombres cometiendo tales o cuales atrocidades y después castigándolos o hasta eliminándolos, ¿no? Dios puso límites, mis amados, justamente para que nosotros pudiéramos disfrutar el entorno que Él había creado para nosotros. Recuerden que Adán y a Eva los puso en el huerto de Edén solamente con una limitante. Les dijo que de todo árbol podían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y del árbol de la vida que estaban al centro del huerto. Ese límite lo puso justamente para que el hombre pudiera disfrutar de todo lo demás, pero que mantuviera su relación personal con Dios en un estado de inocencia, en donde no necesitara conocer más allá de lo que Dios quería que el hombre conociera, para efecto de tener una convivencia sana entre el mismo ser humano, entre ellos como seres humanos y ellos con Dios. El grave problema es que, desgraciadamente, el corazón del ser humano siempre está tratando de buscar algo más allá. Y justamente es lo que pasó. Se atrevieron a desobedecer a Dios y se establece la ley del pecado, y esa ley del pecado ha venido a resultas y hasta nuestros días y seguirá hasta el último ser humano que nazca en la faz de esta tierra, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y establezca su reino eterno para siempre, ¿verdad? Entonces, el hombre que nace bajo la ley del pecado, su tendencia natural es a pecar, a querer sobrepasar los límites. Fíjense bien, ¿por qué se tienen que poner límites? Ustedes estarán de acuerdo conmigo que si vamos en una carretera, en una autopista, normalmente las autopistas tienen límites hacia ambos lados de la carretera, ¿verdad? ¿Con qué objeto ponen las personas, humanamente hablando, esos límites a los lados de las carreteras? Pues para que no nos salgamos de esa carretera, porque el automóvil está apto para ser transitado o conducido en el arroyo vehicular, en la carretera misma. Pero si nos salimos de esos límites, desgraciadamente ese auto va a ir a dar tumbos, porque seguro que después del acotamiento, pues no hay carretera, vendrán terracería, hoyos, cosas así que van a impedir el tránsito correcto del vehículo y nos vamos a lastimar severamente, ¿verdad? Alguien que ha tenido un accidente por haberse salido de la carretera sabe a lo que me refiero. Entonces, se ponen esos límites para que disfrutemos propiamente el transitar por esa carretera, sin tener percances, sin tener accidentes, sin tener que lastimar nuestro cuerpo, nuestra vida. Justamente por eso Dios pone límites, para que no nos salgamos de ellos. Y como lo pudimos leer en el libro de Levíticos, Dios nos estableció límites muy particulares para que podamos convivir sanamente todo ser humano aquí en la tierra que Dios nos dio. Entonces, mis amados, Dios nos ha provisto límites para que tengamos un uso adecuado de nuestra propia existencia. El punto es que tenemos que aprender a pedirle a Dios que no nos deje caer en las tentaciones que las circunstancias nos plantean, y que verdaderamente nos libre del mal para que no nos dañe, ¿verdad?
Y entonces, pues podemos ver la naturaleza humana y los resultados de esa naturaleza. Entonces, comprendiendo que una vez que se establece la ley del pecado, pues la naturaleza humana es pecaminosa ab inicio, desde el principio de los tiempos prácticamente. Y esa naturaleza pecaminosa fue la que llevó a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el desafío que nos queda de esta condición es vivir de una manera diferente a esa naturaleza humana pecaminosa que nos fue dada como herencia. Ujú. Y nosotros tenemos que ir a contracorriente como hijos de Dios respecto a lo que este mundo ofrece, a lo que este mundo da. Si se dan cuenta, ahora estamos viviendo en la época en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora hay una distorsión tan grande en muchas áreas de nuestras vidas que desgraciadamente hemos pasado los límites y por eso vemos tantas aberraciones y tantas consecuencias que se tienen que pagar por el pecado. Mucha gente desgraciadamente ha cometido incesto y tristemente vemos que genéticamente hablando, ya en una actitud de análisis científico, vemos que cuando se comete incesto, cuando se mantienen relaciones sexuales y se procrean hijos con personas muy afines, muy allegadas genéticamente, pues después vienen las consecuencias, ¿verdad? Y nacen personas con aberraciones, con situaciones que no quisiéramos y que simplemente es por el desvío que tenemos, por haber pasado los límites que se nos establecieron. Como les decía el día de ayer, Dios permitió el incesto en un inicio, pues para que primero hubiera una procreación vasta o numerosa, como para que posteriormente se fuera alejando cada vez más la condición genética y no trajera las consecuencias que podemos ver y que hemos visto a lo largo de la humanidad por ese tipo de conductas. ¿Verdad? Y esto pues nos tiene que llevar a ser personas que tengamos un estilo de vida, ¿verdad? Con este desafío a vivir de una manera diferente y que regresemos al estado original que Dios creó desde el inicio de los tiempos. Que sea erradicado de nuestra vida el pecado. Y es lo que Dios pretende hacer con cada uno de nosotros. Tenemos que ser unas personas auténticas, mis amados hermanos. Ujú. Entonces, esto nos lleva a comprender que no tenemos que ser hipócritas. Ujú. Que en el griego la palabra para hipocresía es la misma palabra que se utiliza para la palabra máscara. O sea, no tenemos que ponernos una máscara como en una actuación teatral. Recuerden lo que sucedió con Judas Iscariote. Por fuera Judas llevaba una máscara de amor por Jesús, ¿verdad? Era amigo de Jesús. De hecho, él llevaba las finanzas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad lo estaba traicionando para que fuera crucificado. Y se recuerdan que el beso de Judas, pues ha sido el mayor acto de hipocresía que se ha registrado en la historia de la humanidad. Uh-huh. Entonces, esto, pues obviamente ustedes y yo ya lo tenemos que evitar, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué estarnos manifestando de una manera hipócrita o de doble cara, con una máscara por un lado y con otra cara por otro lado. No tenemos por qué llegar al punto de la prueba del beso de Judas, que es la prueba del ser traicionado por amigos que hemos amado, que hemos respetado y que hemos confiado, y mucho menos nosotros ser ese tipo de persona. La mayoría de la gente, ¿verdad? Que pueda estar en una situación particular de liderazgo, de poder llevar una relación personal, muchas veces ha experimentado este tipo de situación. Y nosotros, como hijos de Dios, hemos sido enseñados a lo largo de estos estudios a perdonar a quienes nos ofenden.
Y, y justamente, mis amados, nosotros hemos sido llamados a no ser las personas que ofendamos a través de la hipocresía, porque justamente esa es nuestra naturaleza humana, como entes caídos. Ustedes y yo, que hemos venido al nuevo nacimiento, pues podemos comprender que ya no tenemos esa naturaleza. El nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos lleva a comprender que hemos sido hechos nuevos. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Entonces, estamos llamados a ese gran desafío de ser nuevas personas en Cristo para sacar de nuestra vida esa antigua naturaleza pecaminosa que teníamos. Antes, ¿con qué facilidad actuábamos hipócritamente? Y con verdad lo digo, mis amados, porque era muy fácil para nosotros mentir, para muchos de nosotros ponernos una máscara por un tiempo y por tener otra por otro lado, tener una doble vida, una doble moralidad como ahora lo refieren, ¿verdad? Era muy fácil, pero ahora en Cristo, mis amados, tenemos que ser íntegros, hablar con la verdad. Se recuerdan que cuando acusaron injustamente a nuestro Señor Jesucristo, no había pruebas fehacientes que pudieran mostrar que Jesucristo estaba pecando o que estaba blasfemando en contra de Dios. Entonces, quienes lo acusaban tenían que confiar en el falso testimonio. Personas que eran fácilmente preparadas de antemano para testificar en contra de otro. Hoy en día podemos ver que hay muchas personas que se prestan, desgraciadamente, para dar falsos testimonios, con el hecho de obtener un recurso, de que les den un dinero, que hagan cohecho, ¿verdad? Nuestros mismos jueces, los magistrados, la misma autoridad se corrompe de esa manera. Y a cuántas veces hemos visto que hay mucha gente encerrada, encarcelada injustamente, porque hubo cohecho y porque se dieron en venta propiamente, mintiendo, preparando de antemano un testimonio falso en contra de alguien que no pudo pagar. Ese es el corazón, esa es la naturaleza humana que vemos de una persona caída, que está muerta en sus delitos y pecados. Mis amados, nosotros podemos ver entonces que mucha gente prepara falsos testimonios ante un tribunal judicial. Y es por eso que ustedes y yo ahora hemos aprendido a apelar a la justicia divina. Nosotros ya no confiamos en la justicia humana, porque desgraciadamente la justicia humana se vende. Pero hay un Dios fiel, justo, un Jehová Sidkenu que se levanta, ¿verdad? Al favor de la persona correcta. Él es el juez perfecto, que no va a hacer su balanza hacia un lado o hacia otro lado. Él es recto y así nos está enseñando, para hablar siempre con la verdad. Y esto pues obvio que nos lleva a entender que debemos aprender a combatir la corrupción. Miren, les vuelvo a repetir, los jueces corruptos aún son una característica del mundo actual. Ujú. Y eso pues debe ser terrible, y es terrible, mis amados. Nosotros que vivimos aquí en este México, es terrible vivir en esta sociedad en donde el gobierno de la ley no existe prácticamente, donde no se puede confiar verdaderamente en los jueces, en la autoridad, y es triste decirlo, pero es verdad. Y por eso ustedes y yo, que estamos entendiendo esto, tenemos que orar con mayor ímpetu para que Dios traiga la justicia, para que Dios levante jueces incorruptos, jueces que le teman a Dios, autoridades que le teman, que tengan el temor de Dios reverente y que no se presten al cohecho, no se presten a la condición de la corrupción.
que se puedan, así como nosotros, identificarse con Jesús. Tú y yo nos identificamos con Jesús, ¿verdad? Y la verdad, mis amados, nosotros tenemos que hacer empatía con lo que Jesucristo enseñó. Y entonces ustedes y yo vendremos a ver la gran verdad de lo que puede haber en nuestro corazón. Que nuestra naturaleza humana ahora en Cristo Jesús es una naturaleza que ama, que perdona, que busca el hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que generar, mis amados. En ese sentido, fíjense bien que nuestro Señor nos enseña a través del libro de Levítico, entre esos 2 capítulos que leímos, cómo es la naturaleza humana respecto a la ley de Dios. O sea, vamos a ver la naturaleza humana y la ley de Dios. Nuestra naturaleza y la ley. Fíjense bien. Acabamos de leer ahí en Levítico 19, versículo 2, que Dios quiere que llevemos vidas puras, que llevemos vidas limpias. Él quiere que nuestra vida fluya como agua pura y limpia, porque solamente Dios es nuestra fuente. Eso es lo que verdaderamente Dios quiere. Entonces, esta parte de Levítico, lo que acabamos de leer de esos 2 capítulos completos, ha sido llamada el código de santidad, porque justamente es eso. Y lo que les comento del versículo 2 de Levítico 19, dice la palabra, sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Entonces, en vistas de que la naturaleza humana tiene una faceta rebelde, existe la necesidad de tener ley. En toda sociedad, si ustedes se dan cuenta, hay leyes civiles y hasta hay leyes penales. Algunas de estas leyes son específicas y están dirigidas a los problemas del antiguo Israel, de lo que acabamos de leer. Pero otras leyes son amplias y generalmente se aplican a la mayoría de las sociedades. Por ejemplo, no robarás. Se aplica prácticamente en todas las sociedades. No matarás. Prácticamente en todas las sociedades. Ahora, estuvimos viendo leyes ceremoniales muy particulares que para el día de hoy, para nuestra actualidad, ya están obsoletas. Por ejemplo, hay leyes sobre los alimentos que fueron superadas por nuestro Señor Jesucristo y los sacrificios, esas ritualidades que la ley ceremonial dictaba, fueron cumplidos con la muerte de Jesús. Y también quiero decirles que las leyes civiles no son necesariamente adecuadas para todas las naciones. Algunas de las leyes que leímos ahí en el libro de Levítico eran humanitarias y otras muy severas. Las humanitarias, por ejemplo, si leyeron junto conmigo, si lo escucharon bien, era de que no se podía espigar. Fíjense, ese vocablo, por ejemplo, para muchos de nosotros es incomprensible. ¿Tú qué entiendes por espigar? Posiblemente no tengas ni una idea. Bueno, la acción de espigar en aquellos tiempos era justamente el de que toda la orilla de los campos sembrados no lo podía recoger quien lo sembró. Eso lo tenía que dejar para que los menesterosos, los necesitados, los pobres y los extranjeros pudieran espigar, o sea, cortar esas espigas de ese trigo, de ese cereal, de lo que haya sido sembrado ese campo, para poder comer. Y de esa manera no se consideraba un robo por parte de las personas que espigaban hacia, como si fuera un agravio hacia la persona que había sembrado. Entonces, en nuestra actualidad podría compararse al hecho de que, por ejemplo, tú fueras al campo y vieras un sembradío de maíz y que tú pudieras cortar las mazorcas de uno o hasta dos surcos cerca de la orilla
o sea, en las orillas del campo que está sembrado con maizal, y que aunque te vieran, el dueño de esa propiedad no te pudiera acusar de robo, porque él sabía que si tú lo estabas haciendo es porque tenías esa necesidad. Esas son las leyes humanitarias, fíjense bien. Ujú. Pero también hay leyes muy severas en donde dice que, por ejemplo, una persona que adulterara, que, que propiamente se metiera con una persona casada, ambas tenían que morir inmediatamente, indefectiblemente, dice la palabra de Dios. Y bueno, pues parece haber sido necesaria toda esta legislación en las primeras etapas de la historia del pueblo de Israel. Pero ahora ustedes y yo podemos comprender fácilmente que no todas estas leyes tienen una validez permanente y mucho menos universal. Ujú. Ahorita pues difícilmente podemos ver nosotros, y sobre todo los citadinos, los que vivimos en una sociedad, que haya gente que espigue, ¿verdad? No lo podemos entender, pero sí podemos ver la situación de la gente que fornica o que adultera. Entonces, la ley moral, tal como la amplió y la profundizó nuestro Señor Jesús, y fíjense que esa ley moral es ilustrada en las cartas apostólicas, eh, y en especial en su paralelismo positivo con las prohibiciones de la ley, sigue aún vigente como una revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. Fíjense, leyes morales como, por ejemplo, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, habéis oído que el que adultera, ¿verdad? Con una mujer casada físicamente está bajo la transgresión de la ley o está pecando. Y dice el Señor Jesús, más ahora yo les digo que aquel que piense nada más, que se imagine que está teniendo sexo con la esposa de su prójimo, este está adulterando. Por eso les digo que él la lleva, ¿verdad?, a una condición más amplia, más profunda. Jesucristo nos dice que con lo que hay en nuestro corazón podemos estar pecando y no necesariamente tener que llevarlo a la acción. Y es por eso que tenemos que preguntarnos qué hay en nuestro corazón, mis amados. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque muchas de las leyes morales, desgraciadamente, las pisoteamos, eh, pecamos desde nuestro corazón, simplemente en el momento en que, como nos lo dice nuestro Señor Jesús, que desde nuestro corazón estamos adulterando, cuando estamos teniendo pensamientos equivocados. Y les voy a decir por qué. Cuando una persona piensa en hacer un daño, peca más que una persona que hace el daño. Y me podrán decir, pero ¿cómo? Es una locura lo que está diciendo. No, una persona que hace un daño se resume la condición de pecado a esa sola acción, a ese daño. Y ya se ejecutó y se puede legislar y se puede generar una acción en contra de esa maldad que se cometió, de ese daño. Pero una persona que piensa en dañar puede generar tanto daño como no se dan una idea. Mucho mayor que la persona que lo actuó. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos verdaderamente entender qué es lo que hay en nuestro corazón, para que de esa manera erradiquemos pensamientos equivocados que puedan traer a ejecución posteriormente un daño consecutivo por el solo hecho de pensarlo y después ejecutarlo una, otra y otra y otra vez. Entonces, esto nos tiene que llevar a comprender que la ley de Dios ahora, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos da la oportunidad de tomar decisiones correctas. Jesús nos ha dado la libertad, ha vencido el pecado y nos ha dado la libertad como para decirle
a esas acciones pecaminosas, ya no te necesito, ya no te quiero en mi vida, ya no quiero seguir pensando siquiera en que un día voy a hacer un daño, o que me voy a vengar, o que voy a hacer aquello o esto. Dios nos da la oportunidad a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo de llevar la ley moral en nuestro corazón y hacer un cambio de lo que teníamos en nuestro corazón en estado pecaminoso por una ley moral que Jesucristo ahora nos da para tenerla en nuestro corazón. Y ahora sí puedes contestar fácilmente, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Si hay la palabra de Dios como un tesoro en tu corazón, gloria a Dios, porque del buen tesoro de tu corazón, primeramente habla tu boca y de tu boca también salen pensamientos. Y si tu corazón está lleno de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de ese hermoso, ¿cómo se llama? Tesoro que el Señor nos da a través de su palabra, pues es que ahora tú y yo podemos actuar correctamente, andar por las buenas acciones que Dios mismo preparó para que tú y yo anduviéramos. Y entonces, esa naturaleza pecaminosa en la que tú y yo vivimos antes de venir a Cristo, pues se va. Y nueva criatura somos en Cristo Jesús. Amén. Y entonces ahora la ley moral, fíjense bien, que se resume por nuestro Señor Jesús de un modo muy especial. Y dice, ama a tu prójimo, perdón, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vemos cómo perfectamente encaja, ¿verdad? Y se remite al pasaje que leímos el día de hoy en Levítico 19, versículo 18. Jehová dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense, nos pone una premisa, algo que primero tenemos que comprender. Primero te tienes que amar a ti para poder amar al prójimo, a tu prójimo. Si tú no te amas a ti mismo, si tú no te das el valor que Dios está dando para tu vida, si tú no te ves como Dios te ve, no puedes amar a tu prójimo. Amén. Si tú no te puedes ver como Dios te ve, tú no puedes comprender entonces lo que la ley moral consistía en que el pueblo de Dios debe ser santo. Cuando tú te amas a ti mismo, te das tu valor, te das tu lugar, tienes un sentido de pertenencia, tienes un sentido de identidad en Cristo y eso te lleva a amarte. Y entonces tú te empiezas a comportar como lo que eres para Dios, santo. Dios ha dicho de ti que tú eres santo. Y empiezas tú verdaderamente a aplicar la ley moral a tu vida. Te empiezas a comportar correctamente. Entonces el resto de la ley pues solamente ya nos instruye para cómo amar a nuestro prójimo, cómo amarnos a nosotros mismos y cómo ser santos. Pero lo primero que tenemos que comprender es que tú y yo somos santos delante de Dios. Y me podrás decir, pastor, pero pues yo todavía peco y te lo creo, porque yo también de repente peco. El cuento es de que Dios no te mira por tu condición, Él te mira por la fe que ejerciste en Cristo Jesús. Él te declara santo por la fe que tú pusiste en Cristo. Y por eso Romanos 5:1 es muy claro. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa justificación es la que te permite entender que Dios te llama santo. Y yo así te veo. Y tú y yo tenemos que aprender a ver a nuestros hermanos en Cristo como Dios los ve. Yo no puedo juzgarte, no soy nadie para juzgarte. El único que te puede juzgar es Dios. Y Dios a mí me dice que tú eres santo. Y yo te tengo que aprender a ver de esa manera. Y de esa manera empiezo a amarte. Y tú eres mi prójimo. Y de esa manera yo empiezo
a cumplir con la ley de Dios. Fíjense qué padre es. Y de esa manera estamos aprendiendo. Estamos en este tiempo de discipulado. ¿Para qué? Para aprender a ver a los demás como Dios los ve. Y para que nosotros no seamos jueces. Nadie tenemos ese derecho. Juez solamente hay uno. Amén. Entonces, las leyes morales aplicables a nosotros incluyen las leyes para proteger a los menesterosos, a los necesitados, a los pobres. Las leyes contra la discriminación racial, por ejemplo, ¿verdad? Allí en el versículo 34 y 33 y 34 nos lo enseña. Así como las más obvias leyes sobre el robo, sobre el fraude, sobre la corrupción, sobre la explotación. Si se dan cuenta, este libro nos da propiamente las bases fundamentales de prácticamente todas las constituciones de muchísimos países, de la gran mayoría de los países. Y si no veamos, por ejemplo, el ejemplo de la constitución del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Déjenme decirles que prácticamente toda su constitución está basada en la Biblia, en estos principios, en esta ley moral que Dios estableció. Y de ahí ellos despliegan toda una constitución muy, muy correcta, ¿verdad? Entonces, hoy, mis amados hermanos, suele haber principios importantes que tienen aplicaciones muy reales actualmente de lo que leímos, que fue escrito hace más de 3,800 años. Por ejemplo, no retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. O sea, esto es una exhortación para que paguemos todas nuestras deudas a tiempo. ¿Ah? Hay una tendencia creciente, mis amados, a demorar el pago de impuestos, de servicios, hasta el aviso final. Y por ejemplo, últimamente estamos viendo que hasta el gobierno ya está tomando esta condición. Se hace el loco como que no le debe a los trabajadores. Tuvimos el fin de año esas expresiones muy severas aquí en Toluca de los trabajadores del municipio de Toluca que tuvieron que salir a la calle a manifestarse porque el gobierno no les pagaba. Y no sé si les pagó, pero la verdad es que es algo que no se debe hacer. Dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario. Y si tú en estos tiempos eres patrón, eres la persona que está teniendo a su cargo, ¿verdad? Gente que trabaje para ti, págales a tiempo. Prefiere mil veces quedarte tú sin un peso, pero págale a tu jornalero, a tu trabajador, lo correcto. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay gente que desgraciadamente hasta tiene el dinero en la bolsa y nomás por orgullo, por satisfacción de vanagloria, viene el trabajador, señor, ya terminé, puede pagarme, ven mañana. Y con la mano en la cintura, ven mañana, mañana te pago. ¿Qué idea? ¿Qué necesidad tiene la persona de tener que perder otro día para que venga a recibir lo que ya ganó? Lo que con su sudor, lo que con su esfuerzo ganó. Cuando el patrón tiene el dinero aquí en la bolsa y le sería bien fácil agarrar, ah, ya acabaste, tenlo convenido, gracias, que Dios te guarde y te bendiga, vete bien en paz. Y hasta el obrero, el trabajador, va a bendecir a su patrón. Pero ¿cuántas veces escuchamos de los trabajadores quejas y maldiciones que le profieren al patrón porque no les paga a tiempo? Y este es un pequeño ejemplo, mis amados, de lo que significa ser un pueblo santo. Ustedes y yo estamos llamados a tener una balanza justa, el peso adecuado, que si tú vendes y vendes por kilos, que tus kilos sean de 1,000 gramos, que no sean 800 gramos y cobres lo de 1 kilo. ¿Ah? ¿Cuánto coraje te pudiera dar que vas a la gasolinera y te puedas dar cuenta de que te cobran 1 litro y te dan 900 mililitros? Y cosas de esa naturaleza es lo que nos está enseñando la palabra. Tú y yo tenemos que ser santos porque Dios es santo, nada más. Y esto es para mantener puro nuestro corazón. Y esto, pues tenemos que aprender a abandonar las cosas que nos echan a perder.
Tenemos que ir quitando de nuestra vida lo que nos hace daño, lo que nos afecta en nuestra relación personal con Dios. Miren, entre los pecados más evidentes enumerados en esta palabra, entre el versículo del 3 al 31 del capítulo 14, está el de andar de chismoso. Andar con chismes, eso no tiene que ser ya en la vida de un hijo de Dios. Tú y yo no tenemos por qué decir, no es chisme, nomás me lo contaron. No, acuérdense que los chismes dañan. Ser rencorosos, por ejemplo, no perdonar. Léanlo ahí entre los versículos 16 y 18. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a mantener confidencias. Si alguien te es capaz de hacerte una confidencia, guárdala y trata de no tener rencor hacia nadie, porque tener rencor es como permitir que otra persona viva en tu cabeza. Cuando tú tienes rencor, cuando tú no perdonas a alguien que te ofendió, que te lastimó, esa persona vive aquí en tu cabeza. Cada que te acuerdas de lo que te ofendió, lo tienes aquí en la cabeza. Y eso, mis amados hermanos, es terrible. También hay advertencias sobre los peligros de la brujería. Tenemos que evitar leer los horóscopos, consultar psíquicos, la quiromancia, la cartomancia, los adivinos, las cartas de tarot y cualquier otra categoría de actividades ocultas. Tenemos que aprender a quitarlas de nuestra vida. Ahora, si tú te has enredado en alguna de estas cosas, puedes ser perdonado. ¿Qué tienes que hacer? Venir a la presencia de Dios, hacer teshuvá, un arrepentimiento genuino y deshacerte de inmediato de las cosas asociadas con dichas actividades como libros, encantamientos, amuletos, revistas, información que tú puedas tener respecto a todo esto de los adivinos, la quiromancia. Si tú todavía estás muy dado a ver qué te depara el horóscopo, ten cuidado. Eso no es para un hijo de Dios. Nosotros no vivimos por el azar, no vivimos en una condición de a ver qué nos deparan los astros. No, Dios tiene el control de nuestra vida y Dios lleva un perfecto plan para nosotros. Nosotros no estamos a merced de la suerte, mis amados hermanos. Si un día te preguntan, ¿de qué signo eres? Contesta como yo les contesto. Yo aprendí esto hace muchos años. Yo les digo, yo soy del signo de Cristo. ¿Tú de qué signo eres? Hoy te pregunto, ¿de qué signo eres tú? Amén. Eres del signo de Cristo. Cristo es quien puso en ti la bendición de la vida eterna y quien tiene el control de tu vida. Amén. Otro aspecto de la ley, por último, es el que trae el pecado a la luz, ¿verdad? Y lleva al arrepentimiento y la confianza en la gracia de Dios. Entonces, al leer todas estas leyes que acabamos de leer del libro de Levítico, podemos ver cuán difícil es vivir según los parámetros de la ley, porque verdaderamente estamos muy lejos de los estándares de Dios, porque fácilmente caemos en uno o en otro pecado. Si no estamos adulterando, por allá estamos mintiendo, por allá estamos chismeando, por allá estamos permitiendo soborno, cohecho, y es lo que nos muestra cuánto necesitamos del perdón de Dios y de la ayuda del Espíritu Santo para dejarnos de todo este tipo de situaciones. Hoy tenemos que darle gracias a Dios por haber muerto por nosotros y hacernos libres de la ley. Gracias porque ahora no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Así lo dice la palabra de Dios. Gracias porque hoy nos llena con su Espíritu Santo y nos ayuda a vivir una vida santa. Entonces, mis amados hermanos, no tenemos por qué rebuscar o espigar o rebuscar hasta el último racimo, como dice la palabra de Dios. Tenemos que aprender a dejar también para los necesitados, para los extranjeros, para los pobres.
Y mis amados, esto es para bendición y gloria de nuestro Padre. Cuando nosotros somos capaces de desprendernos para que también el pobre tome el alimento que necesita. Y de esa manera podemos ver que los principios bíblicos vienen a nuestra vida para que nosotros seamos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a nuestro Padre Celestial.